¿Qué tal, seguidores de Panamá América? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con el médico oncólogo Adrián Guzmán Ramírez. El tema, el cáncer de pulmón. Hay que recordar que cada mes de noviembre, concretamente el 17, se exalta la lucha contra esta enfermedad. Doctor, comencemos hablando un poco acerca de las señales de alerta, esos síntomas que nos hacen darnos cuenta de que nuestro cuerpo no anda bien y de que tenemos que ir a una consulta con el médico. Buenas y bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta entrevista. Gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante. Bien lo dice usted, noviembre es el mes en el cual conmemoramos y recordamos la importancia de tener siempre presente el cáncer de pulmón, y para los que trabajamos en oncología torácica pues es algo muy relevante. El cáncer de pulmón tenemos un pequeño problema, y es que se diagnostica siempre de forma muy tardía. Más del 70% de las personas que se diagnostican día a día de cáncer de pulmón en nuestra región son generalmente enfermedades muy avanzadas que ya se han salido del lugar que se originó y son conocidas como enfermedades metastásicas, en las cuales ya el tratamiento va contra un poco corriente porque ya ha avanzado el proceso. Y el problema es que los síntomas que tenemos relacionados al cáncer de pulmón los comparten otras enfermedades que no son cáncer y que hoy por hoy tienen mucha relevancia. El COVID, en el marco de la pandemia que hemos vivido en los últimos 2 años, representa un reto para todos los que trabajamos en cáncer de pulmón, puesto que comparte cosas que hacen que la gente, de acuerdo, vaya a consulta, pero que sea deteriorado su diagnóstico temprano, puesto que se aborda en el contexto de síntomas respiratorios que probablemente no tienen mucha relación, y entonces perdemos mucho tiempo. Pero ¿cuáles son esos síntomas? Particularmente tenemos que hablar en cáncer de pulmón de tiempo, porque todos sabemos que todos hemos tenido tos, todos hemos tenido un resfrío, sabemos lo que es que un resfrío nos genere alguna especie de falta de aire, pero todos esos síntomas que se mantienen con el tiempo y que no se quitan después de algunas semanas, 3, 4 semanas, tienen que alertarnos de que sea algo que ya no es algo tan agudo y que podamos echarle la culpa a un resfrío o a alguna infección por algún virus o alguna bacteria. De manera que es súper necesario estar alerta de ese tiempo para consultar. También la tos o los cambios en la tos, porque recordemos que el cáncer de pulmón en algunas personas está relacionado con fumar, y muchas personas que fuman tienen tos. Esa tos, cuando cambia, genera algún tipo de secreción, que esa secreción tenga algún color rojizo, que aparte de la tos me falte el aire, que yo haya perdido peso producto de este tiempo y que yo no lo haya planeado para perder ese peso, tienen que ser definitivamente alertas. También hay personas que pueden presentar cambios en la voz, producto de crecimientos dentro del tórax que generan alteraciones en la voz, dolor en la forma en que cuando respiramos genera un dolor punzante, también es importante. Así que todos estos detalles deben de ser una llamada de alerta para que cuando se presenten por más de 3 a 4 semanas, genere una llamada de atención para acudir a los médicos. Doctor, en cuanto a las pruebas, ¿qué pruebas se utilizan para diagnosticar este tipo de cáncer? Generalmente la primera cosa que nos van a hacer es alguna imagen. Dependiendo del lugar donde vivamos, pues va a ser una placa de tórax convencional, técnicas más especializadas como el uso de tomografías, broncoscopias si fuera necesario. Todo este tipo de cosas permiten determinar si hay algo relevante en los pulmones que esté generando esto, si también hay algo asociado de infecciones o alguna cosa, y que nos permita entender cuál es la extensión de la enfermedad, y que con ese conjunto de informaciones pues podamos generar un diagnóstico y un pronóstico de cuál es la ruta en caso de que un paciente tenga un diagnóstico de este tipo. ¿Cuáles son las principales causas de cáncer de pulmón, más allá del fumar, del tabaco? ¿Hay alguna predisposición genética?
Ok, muy buena pregunta, porque todos tenemos en nuestra mente el cáncer de pulmón relacionado a la gente que ha fumado. Evidentemente, todavía tenemos una gran población viva que se expuso por mucho tiempo al tabaco y que genera la principal causa. Pero un 30% de la población nunca ha fumado y va a tener un cáncer de pulmón, y es importante estar alerta de ese 30%. Y tiene que ver con la exposición de segunda mano de humo de tabaco también. Si yo en mi casa, en mi trabajo, alguien fume por mucho tiempo, estoy expuesto, pues se genera algo muy importante con respecto a mi riesgo. La exposición a radioterapia antigua, que se utilizaba con dosis altas con fines terapéuticos para otro tumor. Si yo tuve un linfoma o un cáncer de mama y me irradiaron el pecho, pues será importante mantenerlo como un detalle para tener en cuenta en el momento en que se presentase algún tipo de estos síntomas. También está la gente que se expone ocupacionalmente a algunos químicos o algunos gases radioactivos. Afortunadamente en nuestro medio regional no hay exposición tan grande a este tipo de químicos. Y finalmente hay un grupo muy importante que son los pacientes que tienen alteraciones genéticas propias que producen cambios en la forma en que las células interactúan y crecen y generan tumores. Es súper importante anotar que esto no es heredado ni es heredable. Son cambios que el cuerpo mismo produce, pero que lo más relevante de todo esto es que al identificarlos tenemos la posibilidad de darles tratamiento, un tratamiento específico diferente de la quimioterapia y de las cosas que tenemos en el pasado, y que nos permite justamente direccionar y personalizar el tratamiento de una manera muy específica. Doctor, ¿en la región cómo andan las tasas? ¿Es muy común este tipo de cáncer? Bueno, por desgracia, a nivel global representa la segunda causa de cáncer a nivel global, y que este cáncer de pulmón es el más mortal, el que genera mayor mortalidad por justamente ser detectado en etapas muy avanzadas. En nuestra región generalmente ocupan los primeros 5 lugares de incidencia, y generalmente también dependiendo del país, porque tenemos características en cada uno de los países de la región centroamericana muy diferentes, pero ocupan los primeros 5 lugares en incidencia, y siempre los primeros lugares de mortalidad, porque justamente determina siempre un diagnóstico muy tardío por todas las características que hemos venido hablando. Doctor, ¿cuál es la esperanza de vida de una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de pulmón? Eso es algo muy variable, porque va a depender del tipo de tumor. No todos los tumores son iguales, de cuál es la causa de ese cáncer. Tenemos conocimiento de que la gente que tiene cáncer de pulmón y que ha fumado, pues generalmente tienen una supervivencia menor a la gente que tiene alteraciones genéticas, pero eso tiene que ver con el tipo de cáncer y por las otras cosas que padecen la gente que fuma. Y además va a depender de la etapa o estadio en la cual la enfermedad se diagnostique. En el contexto de la mayoría de pacientes que son metastásicos avanzados, que ya el tumor se salió de donde se originó en el pulmón, por desgracia, la supervivencia es bastante baja, y justamente la intención de toda esta campaña de concientización y de alerta sobre el cáncer de pulmón es que esos diagnósticos cada vez sean más tempranos y nos permitan acercarnos a etapas más tempranas que permitan supervivencias tan buenas como en otros tumores que hay estrategias de detección más tempranas. Doctor, ¿todo fumador necesariamente va a desarrollar cáncer de pulmón o hay excepciones? No todos los fumadores van a desarrollar cáncer de pulmón, eso es muy importante, pero va a depender mucho del riesgo. Y el riesgo depende del tiempo en que he fumado y la cantidad de tabaco que yo he consumido. De manera que conforme pasan los años y la gente se sigue exponiendo a alta intensidad de tabaco y va aumentando su edad, el riesgo aumenta. Es decir, que nunca es tarde para dejar de fumar, y siempre es una buena idea dejar de fumar.
En este sentido, doctor, ¿recibir un diagnóstico positivo de cáncer de pulmón es una sentencia de muerte? O porque mucha gente desarrolla ese temor, pero entonces, usted como experto, ¿qué les puede decir? Pues definitivamente no. Justamente la intención es diagnosticarlo lo más temprano posible. Y si yo estoy en riesgo y si yo tengo algún síntoma, lo mejor que puedo hacer es acudir lo más pronto posible, porque retrasar el diagnóstico va a generar que esa expectativa de beneficio y de supervivencia vaya a ser menor. No quiere decir un diagnóstico que sea una sentencia de muerte porque, como ya les mencionaba, hay diferentes tipos de tumores que van a tener diferentes pronósticos y caminos que recorrer y todo eso se va a determinar por el tiempo. Aquí el detalle fundamental es qué tan antes yo consulto y qué tan rápido obtengo el diagnóstico. Doctor, ¿cómo ha incidido la COVID-19 en los pacientes enfermos de cáncer de pulmón? Uf, ha sido todo un reto para todos. En salud, la COVID-19 ha impactado en todos los aspectos y no solo en salud. Toda nuestra sociedad, toda nuestra vida se ha visto impactada durante la pandemia. Pero el problema radica en que si yo tengo síntomas respiratorios, si me falta el aire, si tengo tos y acudo al médico, es bastante probable que en tiempos de COVID vaya a ser tamizado para descartar que tenga COVID. Y lo que sucede en muchos de nuestros ambientes regionales es que si no tiene COVID, se va para su casa, más cuando teníamos un confinamiento más robusto, y se va para su casa y manténgase o aislado, o si no tiene COVID, no tiene nada más. Y entonces todos esos tiempos se aumentaban. La gente además tenía un gran recelo o miedo por acudir a los hospitales, por evitar justamente el contagio, lo cual era lógico, pero todas esas situaciones pues generó evidentemente que los números de detección cayeran bastante y que eso se vea reflejado durante los últimos 2 años en una disminución de casos. No es que dejaron de existir. El cáncer no se detuvo con el COVID. Lo que se detuvo fue el diagnóstico y eso será algo que también tengamos que analizar a futuro cuando esta situación vaya pasando. Doctor Adrián, hablando un poco de tratamientos, ¿cuáles son los más novedosos en esta materia para tratar el cáncer de pulmón? Pues justamente como les mencionaba, es muy relevante para nosotros la caracterización molecular de los tumores porque cada día vamos conociendo más nuestro enemigo, si lo podemos llamar de alguna manera, y vamos aprendiendo de él y sabiendo cuáles son esas llaves que generan que se produzca ese tumor para bloquear esa puerta y a través de estrategias que no tienen nada que ver con quimioterapia como se utilizaban en el pasado, podamos frenar el avance o incluso utilizarlo de forma temprana para evitar que reaparezca una vez de que se ha resecado. Entonces, por un lado tenemos todos los nuevos medicamentos moleculares diseñados para alteraciones genéticas específicas, pero tenemos también un gran avance en la utilización de inmunoterapia, que es básicamente medicamentos que potencian nuestro sistema de defensas para detectar lo que es negativo como un tumor y erradicarlo con las mismas células de defensas que el cuerpo posee. De manera que es potenciar nuestro sistema de defensas, nuestro armamento en contra de cuestiones negativas para erradicar esos tumores. Entonces, en los últimos 5 a 10 años, el descubrimiento de estos dos tipos de terapia ha sido muy relevante para la oncología torácica y en general para la oncología de todo tipo de tumor. Doctor, finalmente, esas recomendaciones para cuidar nuestros pulmones y no tener que llegar a un diagnóstico de cáncer de pulmón en la medida de lo posible. Claro, siempre evitar el tabaco. Si estoy fumando, nunca es tarde para dejar de fumar, aunque haya fumado 70 años, dejar de fumar siempre va a generar un impacto positivo, porque no podemos olvidar que es un grupo de pacientes que está ahí todavía, que a pesar de todas las leyes prohibitivas, todavía hay personas que fuman. Y además, si tengo síntomas que se perduran por el tiempo, después de algunas semanas y que ya se sale de la normalidad de un resfrío o de alguna situación de ese tipo, no tengamos miedo. El miedo nos detiene para obtener un diagnóstico que sea el que me pueda salvar la vida.
ese tiempo es muy importante y debemos de buscar ya sea nuestros médicos de cabecera, nuestros médicos de primer nivel o especialistas para lograr dar al traste con todos estos pacientes que encontramos desgraciadamente tarde hoy por hoy. Perfecto. Este ha sido el médico oncólogo Adrián Guzmán Ramírez para el diario Panamá América.